Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida directamente y sin rodeos para irnos a Francia, al norte de Francia, a un lugar en donde ocurrió uno de los encuentros del tercer tipo más importantes de la historia. Así que, bueno, vamos a ponernos cómodos todos. Yo aquí con mi lapicero Destroyer y mi silla que, bueno, un día de estos se me va a descuajaringar. Y vosotros ahí donde estéis en casa o en cualquier sitio. Y vamos a detallar todos los sucesos de este impresionante caso, de este suceso, para dirigirnos a la frontera de Bélgica, en donde tenemos a un señor que se llama Marcus, de hecho se llama Marius de Wilde. Es un caso que no sé si hemos llegado a abordar en algún momento en este canal, pero creo que merece la pena por todo lo que se llegó a vivir en ese momento de la historia. Y aquí tenemos a este señor Marius de Wilde, que vivía en un pueblo llamado Coirolles. Es un trabajador ferroviario que desde luego pues le ocurrió algo absolutamente increíble y que le marcó completamente la vida. Este señor afirmó haber tenido un encuentro con dos formas de vida extraterrestres, humanoides. Llegó a comentárselo a las personas que le escucharon, de hecho a los policías que llegaron a interesarse por el caso. Todo comenzó una fría noche de septiembre del año 1954, de hecho el día 10 de septiembre, a las 10 horas y 30 minutos de la noche. Este señor, Marius, estaba en su casa, tranquilamente, leyendo, cuando de repente, pues, resulta que su perro comenzó a ladrar. Se puso a ladrar como alertado por algo. Estaba pasando algo y el perro poco menos que se volvió pues loco. Bueno, Marius se pensaba que era pues cualquier cosa y pues diría pues nada, el perro que pues cualquier cosa y pasó de él un poco, ¿no? Y entonces resulta que el perro comenzó a ladrar más y más y más, y entonces claro, este hombre empezó a pensar que podrían ser ladrones o podría ser alguien que estaba intentando entrar en su casa. Entonces ya no era normal la situación y entonces claro, por su insistencia pues decidió salir con una linterna, una casa de campo, hacia las vías del tren que estaban muy cerca de su hogar. Su casa se encontraba prácticamente en el trayecto de las minas nacionales del carbón francesas, así que bueno, pues ahí estaba este hombre con su linternilla, ¿no? Y claro, todo parecía normal, no había nadie en los alrededores. Sería que el perro pues le había dado pues poco menos que un venazo, ¿no? Pero resulta que Marius todavía tenía la mosca detrás de la oreja y decidió acercarse a las vías un poquito más. No las tenía todas consigo este hombre. Y resulta que, sorpresa, algo se movía delante de él. Ante su asombro, había algo que se estaba como medio acercando y tenía una sorpresa total, y era como una especie de objeto que se estaba posando en el suelo, de hecho a unos 7 metros de distancia de él. No lo había podido ver anteriormente, pero vaya, aquello era grande y desde luego estaba como aterrizando. No lo había visto con nitidez, pero parecía que ese objeto como que se estaba dejando ver. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones en el fenómeno ovni. Como que se estaba más o menos, poco menos que presentándose ante lo que podría ser un ser humano. Ese objeto volador no identificado. Claro, no lo podemos llamar de otra manera. Objeto volador no identificado. Entonces, ¿qué iba a hacer este hombre? Acto seguido, pues se quedó allí mirando, pero resulta que había algo más. Y es que detrás de él, unos pasos,
lo estaban como alertando. Algo había detrás de él y desde luego no era para nada normal lo que tenía delante, y algo que estaba sonando detrás de él, pues había algo más. Y de hecho, pues claro, venía hacia él, era como una pequeña emboscada, podría ser. Entonces, bueno, resulta que Marius estaba allí, asustadísimo, y entonces vio que esos pasos que le estaban alertando brutalmente, pues cogió y se dio la vuelta con la linterna. Comenzó a alumbrar esa zona y de repente el terror, el horror máximo. Ante él solamente pudo describirlo como dos formas de vida con un aspecto humanoide, brazos, piernas, cabeza, tronco, como seres humanos, pero no eran seres humanos. Tenía un aspecto rarísimo, una estatura aproximadamente de 1 metro de altura, una tez de piel como plateada, y lo podía ver bien la luz de la linterna al incidir sobre aquellos seres. Resulta que estaba dando como un rebote, como un reflejo, como si de un espejo mismo se tratara. Claro, Marius se quedó con aquello que tenía un aspecto completamente inquietante. Sobre la luz estaba pues poco menos que haciendo pues ese traje un efecto espejo contra él. Y es que no era eso lo único que era raro, rarísimo, extrañísimo y tremendo en lo que respectaba al respecto del aspecto de aquellos seres. Sobre sus cabezas había como una especie de cascos de buzo conformados debajo por unos hombros anchos y bajos. Era una escena de horror, de miedo, de terror, quizá de asombro, quizá de curiosidad, pero a Marius de Ville desde luego no le estaba haciendo ninguna gracia. Estaba como rodeado ante el objeto, ante esos seres. Tenía horror, el horror mismo que uno tiene cuando no sabe qué hacer y desde luego no ha visto lo que tiene delante. Claro, no sabía qué hacer y entonces Marius pues lo único que hizo fue quedarse parado y aquellos humanoides se quedó mirándolos, el objeto, los humanoides, y los humanoides parecía que no estaban muy interesados en él. De hecho, tenían como extraños movimientos, no se movían como seres humanos normales y parecía que estaban como inspeccionando la zona, pero bueno, a él le tenían ahí visto, pero a Marius le tenían pues más o menos como controlado. Esa era la situación. Claro, Marius estaba allí en el centro y justo después del encuentro que tuvo con las criaturas, el pánico de nuevo. Un rayo de luz comienza a salir del objeto. Claro, Marius no sabía dónde mirar y resulta que ese rayo de luz comenzó a incidir bajo los pies de Marius. Estaba dándole algo, un láser, no era un láser, era luz. Luz, así lo describió. Y lo increíble no era exactamente eso, porque lo que tenía detrás a esos seres, bueno, parecía que iban a lo suyo, pero aquello que le estaba dando justo en la parte inferior del cuerpo, le estaba haciendo de forma impresionante, fuerte además, que se quedase completamente paralizado, sin poder moverse. No podía hacer absolutamente nada. Era como si se hubiese quedado, pues, sin respiración, aunque podía moverse, como paralizado totalmente, de cuerpo, de todo el cuerpo entero. Al mirar hacia el objeto, Marius siguió en su espanto.
Marius siguió en su experiencia de horror total. No se podía mover, solamente podía mirar, y esto lo hemos visto en muchísimas ocasiones dentro del fenómeno ovni. Entonces, mirando allí, comenzó a observar que del objeto se desplegaba como una puerta, de forma además como muy despacio. Y entonces comenzó a observar cómo los humanoides, los seres esos que estaban dándose una vuelta por allí, pues entraron en aquel disco, y unos segundos más tarde el objeto comenzó a elevarse silenciosamente, siempre esa campana de irrealidad, ese silencio que da agobio siempre a todas las personas, a muchas personas que tienen este tipo de incidentes del tercer tipo. Empieza a elevarse, y además es que lo hace a través de una especie de nube que se ha formado. Marius no sabe muy bien esa niebla espesa de dónde ha salido. Lo hemos visto también en muchísimas ocasiones, muchos sucesos de estas situaciones. Y unos segundos más tarde el objeto comienza a dirigirse hacia el este y comienza a elevarse gradualmente a una velocidad ya impresionante, cada vez mayor, hacia la estratosfera. Ya Marius, ya hay un momento en el que ya pues no puede verlo y ya no sabe qué hacer, no puede hacer nada más. Y eso sí, poco a poco se va recuperando de su parálisis, empieza a moverse un poco, está en un estado de shock total, ya no sabe qué hacer, está por supuesto solo, como hemos visto en muchísimas ocasiones, solo, no sabe muy bien a quién contárselo, vuelve para casa y bueno, empieza a decirles a su familia pues qué le ha pasado, a su esposa e hijo. Mira, me ha pasado esto, todavía estoy temblando ante lo que me ha ocurrido, os juro que me ha pasado esto. Y claro, ante la incredulidad del hecho, pues Marius de Vil pues decide ir inmediatamente a la gendarmería para avisar a las autoridades, para decirle lo que ha pasado, ¿no? Claro, la gendarmería, las autoridades, pues poco menos que le toman como un loco, ¿no? Estaban aquellas personas pues escuchando el testimonio de Marius de Vil y se pensaban que estaba, pues vuelvo a decir, poco menos que en un estado de locura transitoria, ¿no? Y bueno, pues le mandaron para casa para que se calmara un poco, porque Marius de Vil tenía el corazón a 100, podríamos decir, podríamos decirlo así, a 100 por hora, ¿no? Y bueno, pero que es que ese señor no se iba de allí, no se iba de la comisaría de policía. Es que estaba tan afectado, estaba tan seguro de lo que había visto. Y claro, ante la insistencia de bueno, pues hay un momento en el que dos policías comienzan a acercarse allí al lugar del avistamiento donde este señor pues había dicho que le había ocurrido todo. Y resulta que Marius de Vil empieza a decirles: aquí me ha pasado esto. Y resulta que allí empiezan lo que serían, vamos a llamarlo así, un poco vulgar, las cosas raras del caso, si es que no nos ha parecido extraño todo lo anterior. Llegan allí y empiezan a encontrarse que los dispositivos eléctricos, las baterías que pudiesen llevar de las linternas, o incluso el mismo teléfono de la casa del señor de Vil, estaban descargados o quemados incluso. Simplemente
estaban pues como irradiados, no funcionaban ni el teléfono de Marcus de Vil como si hubiese sido irradiados, ni las linternas que llevaban, que directamente se quemaban cuando ellos llegaban a la zona del aterrizaje y del posterior paseo, vamos a llamarlo así, de aquellos humanoides, también vamos a llamarlo así, podemos llamarlo de esta forma, de esos dos seres que desde luego tenían bien controlado a aquel señor. Los gendarmes, sí es cierto que controlan todo eso, dan informe, la gendarmería del pueblo toma nota de todo esto y esa información llega al Ministerio del Aire y del Departamento de Seguridad Territorial de esa zona de Europa. Y resulta que entre Francia y Bélgica comienzan a tomarse el tema muy en serio. Esto lo podemos saber perfectamente porque los países desde luego no se toman a risa todo lo que es el fenómeno OVNI y posiblemente pues tuviesen algún tipo de dato anterior o posterior de una llegada de un objeto volador no identificado que justo fuese hacia esa zona. Y desde luego este avistamiento pues no se lo tomaron a risa, no era una cosa de decir, ay que risa tía Felisa, que hemos dicho muchas veces, ¿no? Pues no. Y efectivamente llevaron este ministerio y este departamento una cuidadosa investigación de este caso. Y resulta que el testimonio de Marius de Vil comenzaba a encajar con los datos efectivos que tenían ellos y efectivamente llegaron a exponer que Marius de Vil estaba en lo cierto. Descartaron que un helicóptero o avión hubiese estado por la zona, ya que había cables eléctricos y no se habían escuchado sonidos al respecto. Claro, es muy curioso porque un síntoma evidente que en la gran mayoría de avistamientos de este tipo aparece, pues es que de Vil no podía acercarse al lugar, alegando que se encontraba pues prácticamente poco menos que enfermo cada vez que pasaba por la zona. Y es que esto es muy curioso porque Marius de Vil llegaba hasta un punto determinado de la zona donde había ocurrido todo esto. Los policías pasaban, pero él llegaba a decir que se encontraba pues como descompuesto y llegaba un momento en el que ya no quería pasar a través de todo lo que era el área de aterrizaje porque decía que no podía más y que se volvía para atrás. Es un caso que tiene unas características que también hemos visto en otros sucesos de este tipo. Un periodista de la zona resulta que también se acercó a este caso, a estudiar este caso, y declaró ante los medios que de Vil podría haber sufrido un golpe en la cabeza provocándole alucinaciones pasajeras. Yo sé lo que son las alucinaciones pasajeras al respecto de tomar medicamentos para la epilepsia, por ejemplo, y sé lo que son este tipo de efectos en las medicinas. Pero todo esto se vino abajo ya que al investigar el lugar se encontraron evidencias físicas. Y es que se localizaron unas marcas de 6 metros de profundidad en el supuesto lugar de aterrizaje en donde Marius de Vil decía exactamente que había ocurrido todo. Se localizaron todas estas marcas y después, según los cálculos, resulta que los ingenieros llegaron a la conclusión de que el objeto tenía que pesar ni más ni menos que 30 toneladas de peso para ocasionar esas hendiduras. Realmente estamos hablando de algo que pesaba muchísimo. Las pequeñas rocas que se encontraban debajo de las vías del tren, esto, claro, evidentemente ya es algo pues bastante conciso, bastante difícil de falsificar. Pues resulta que esas pequeñas roquitas que se encontraban debajo de las vías estaban totalmente carbonizadas, como si una inmensa cantidad de calor
altísima hubiera sido la causante, y de hecho las vías también contaban, y esto ya es rarísimo, dificilísimo, con marcas simétricas, como si de un gran peso, pero pues dejando una marca simétrica, hubiese sido posado encima de ellas. Un caso, desde luego, con unas pruebas impresionantes. Las consecuencias de este encuentro marcó a toda la comunidad de esa zona de Francia, Bélgica, y sobre todo, claro, marcó la vida del señor Marius de Ville, ¿no?, que empezó a tener problemas después respiratorios y de salud. Poco después, su perro, su perrito, pues murió. De hecho, esto ocurrió 3 días después del encuentro. Y también 3 vaquitas, pues pobrecillas de ellas, pues fueron encontradas muertas al ser succionadas toda la sangre del animal. Y esto lo hemos visto en más ocasiones en lo que es el tema de las mutilaciones de ganado. Esto ocurre, por ejemplo, en países como Argentina, lo hemos visto también. En México algún caso, pero sobre todo en Argentina, en Latinoamérica. En Estados Unidos también. Los medios de comunicación también se hicieron eco de esta noticia, pero claro, estamos hablando de hace muchísimos años. Si esto ocurriese ahora mismo con las redes sociales, pues se catapultaría toda esta información, claro, por supuesto, pero hace tantos años, pues esto pues poco menos que quedó en el olvido y claro, no tuvo la repercusión que debería haber tenido, ¿no?, todo esto, ¿no? Y de hecho, el periódico Evening Star anunció este suceso y otros de menor alcance producidos las semanas posteriores, es decir, que esto pues tuvo pues cierto recorrido dentro de lo que es el fenómeno ovni, que no se quedó ahí. Ante los medios, pues resulta que Marius de Ville pues llegó a declarar pues unas frases que ya han quedado para la historia de la ufología y de lo que es el fenómeno ovni y su estudio. Este señor llegó a declarar lo siguiente: quise cerrar los ojos y gritar, pero no pude hacerlo. Estaba como paralizado. Traté de moverme, pero mis piernas ya no me obedecían. Escuché entonces unos pasos a 1 metro de distancia. Los seres pasaron junto a mí y ya se dirigieron hacia el aparato. Fijaros lo que estoy diciendo, que los seres pasaban, caminaban por allá a sus anchas, ¿no? Y de hecho, es posible que les diese de tiempo a observar a Marius de Ville allí, pudiendo hacer con él lo que ellos hubiesen querido hacer. Con el tiempo, lo que eran las autoridades pues pidió a Marius de Ville una colaboración sobre el suceso para evaluar una vez más el incidente. Esto ocurrió en varias ocasiones y de hecho las autoridades mostraron una impresionante cantidad de fotografías relacionadas con el fenómeno ovni. Se tomaron bien en serio todo esto, con el fin de identificar en la medida de lo posible la supuesta nave, vamos a llamarla de otra manera porque es que nave parece de película, ¿no?, el supuesto objeto volador no identificado que este señor vio, para ver si de entre todas las fotos que tanto el público como ellos tenían en secreto, pues si de entre todas ellas Marius de Ville hubiese podido identificar y decir esa estructura, ese objeto es el que vi yo, ese. Y eso les hubiese podido pues servir a los investigadores del ejército y decir, aquí tenemos un segundo caso, un 10º caso, aquí tenemos pues lo que sería una tendencia de actuación, y son ese tipo de seres los que andan dentro de ese tipo de objetos. Hay que recordar, por supuesto, que el ejército francés, de hecho se llama en esta facción que se ocupó de este caso el DST, pues es un equivalente al FBI, pero en Francia.
se ocuparon de todo este caso el ejército, pero estamos hablando del servicio secreto de Francia. Y claro, con el enorme control de esta entidad en las altas esferas francesas, claro, pues eso, pues evidentemente, pues estamos hablando de un caso que no fue tomado a risa, ¿no? Y de hecho, pues pudieron hasta obligar a Marius de Ville a realizar ese tipo de identificaciones en base a la seguridad nacional del propio país francés, ¿no? Es muy interesante el hecho de que en este caso a Marius de Ville le llegaran, en investigaciones posteriores, esto se ha podido llegar a saber, le llegaran a inyectar sustancias calmantes para poder narrar mejor lo que llegó a vivir sin traumas y sin nervios, porque ellos querían conocer absolutamente todos los detalles que había pasado aquella noche. Es decir, el DST, el FBI de Francia, se tomó tanto en serio este incidente que trataron de conocer la primera versión, primero saber las fotografías, identificarlas, y ya después coger a este señor y directamente drogarle, pues poco menos que para saber todo lo que había vivido con todo lujo de detalles. A través de otros investigadores ufológicos, pues franceses, estos llegaron a la conclusión de que seguramente lo que le inyectaron a este hombre pues no eran pues calmantes, ¿no?, sino pentotal sódico, es decir, pues el medicamento de la verdad, que se suele llamar. Los miembros del DST, el FBI francés, alegaron oficialmente que el suceso pues fue un encuentro con aviones de contrabandistas, pues en fin, la típica excusa barata para personas que en ese momento pues no tenían mucha educación en Francia y que además pues quizá no les interesaría absolutamente nada el tema del fenómeno ovni, ¿no? Esto ocurriría de una forma completamente diferente a día de hoy, ¿no? Pero la versión oficial fue esa y tampoco la gente pues llegó a interesarse mucho en este tema. Una explicación, como vemos, pues nada creíble. Y bueno, para terminar, como dato impactante, es que, bueno, pues después de la desclasificación americana de algunos documentos top secret referente a estos sucesos, pues resulta que se pudo comprobar que la CIA realizó su propia investigación de este caso, aunque fuese en Francia, en los momentos del suceso, de manera confidencial, y ya lo que es el colmo es que lo hizo sin que el DST, el FBI francés, se enterara, no tuviese conocimiento de ello, a través de la embajada de Estados Unidos en Francia. Sin duda, uno de los casos europeos más controvertidos y analizados de todos los tiempos. Incluso, pues se sabe que las autoridades y la prensa local se hizo, como hemos dicho, pues cierto eco del suceso, pero pues ahí quedó para nada en la historia. Y sí que puedo decir que pocos avistamientos y encuentros en la tercera fase, pues sí es cierto que hayan podido tener pues tantos documentos o se haya podido investigar para quedarse al final pues en la nada más absoluta, ¿no? Nadie conoce a día de hoy, si salimos a la calle pues nadie sabe quién es Marius de Ville. Seguro que si pasa esto a día de hoy pues sería trending topic seguramente durante días, ¿no? Y más aún teniendo teléfonos móviles y pudiendo sacar una fotillo en cualquier momento, si es que no se ha quemado entre medias, ¿no? Y bueno,
aquí ha quedado este incidente, que espero que os haya gustado muchísimo. Espero que podáis suscribiros a este canal para poder seguir apoyándolo y que pueda seguir realizando investigaciones de este tipo en el futuro. Es vital. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.